Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la linealización y las diferenciales. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver las diferenciales. ¿A qué hacen referencia las diferenciales? Bueno, pues hacen referencia a lo siguiente. Nosotros tenemos esta gráfica de aquí tenemos x es igual a... Y si nosotros dibujamos una tangente en este punto, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener algo parecido a esto. Ahora bien, ¿qué pasa si estamos con un segundo punto, por ejemplo, este de aquí? ¿Y qué pasa si nosotros dibujamos una línea que pase por estos dos puntos? ¿Qué obtenemos? Bueno, pues recordar que obtenemos una recta secante. ¿Cómo obtenemos nosotros las pendientes de las rectas secantes? Bueno, pues ya sabemos que necesitamos el cambio que tiene la variable x y también el cambio que tiene la variable y. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear este cociente de aquí. Con este cociente ya sabemos que obtenemos las pendientes de las rectas secantes. ¿Y cómo obtenemos nosotros las pendientes de las rectas tangentes? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear este mismo cociente diferencial que tenemos aquí, pero tenemos que obtener su límite cuando el incremento de x tiende a 0. Y ya sabemos que esto es igual a la derivada de la función. Recordar. Y pongo esto de aquí para que veáis que también aquí tenemos un cociente diferencial, pero que ya sabemos que es igual a la derivada. Bueno, pues ya sabemos que si estamos con dos puntos, bueno, pues ya sabemos que para obtener la pendiente de la recta secante ya sabemos que tenemos que emplear este cociente de aquí. En cambio, si estamos con un punto, bueno, pues para obtener la pendiente de la recta tangente ya sabemos que tenemos la derivada de la función. Ahora bien, ¿qué pasa si este punto se va aproximando cada vez más a este otro punto de aquí? O lo que es lo mismo, aquí tenemos, por ejemplo, x sub 1. Bueno, pues si x sub 1 se va aproximando cada vez más a A, podemos sacar en claro que el incremento de la variable x se va aproximando cada vez más a 0. Bueno, pues si se va aproximando cada vez más a 0, eso significa que este cociente diferencial que tenemos aquí lo podemos aproximar a la derivada de la función. Y ya lo vemos, si este punto se aproxima a este, bueno, pues recordar que los valores funcionales que tenemos empleando la propia función, bueno, pues que se aproximan a los valores funcionales que tenemos empleando la recta tangente. Bueno, pues como digo, si el incremento de la variable x se va aproximando a 0, bueno, pues como digo, este cociente diferencial lo podemos aproximar a la derivada. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo y nos dice lo siguiente, que si x sub 1 es un número diferente sobre el eje x, entonces los incrementos delta de x y delta de y son las siguientes diferencias. ¿A qué hacen referencia estas diferencias? Bueno, pues nuevamente aquí tenemos esta gráfica, aquí tenemos a A y aquí tenemos a x sub 1. ¿Cuál es la distancia que hay entre x sub 1 y A? Bueno, pues aquí tenemos esta diferencia de aquí. ¿Y cuál es la distancia que hay verticalmente entre este punto y este otro punto? Bueno, pues aquí tenemos esta otra diferencia de aquí. ¿Cómo obtenemos esta diferencia? Bueno, pues recordar que aquí tenemos este valor funcional y aquí tenemos este otro valor funcional. Bueno, pues simplemente restando estos dos valores funcionales vamos a obtener la distancia que hay entre estos dos puntos verticalmente. Ahora bien, si nosotros despejamos para x sub 1, bueno, pues ya vemos que obtenemos esto de aquí. Como obtenemos esto de aquí, bueno, pues sustituyendo x sub 1 por a más el incremento de x, bueno, pues ya vemos que obtenemos delta de x es igual a esto de aquí, representándolo con la variable a y con el incremento de x. Bueno, pues a este cambio se le llama cambio en la función. Bueno, pues ya vemos que cada vez que queramos obtener el cambio en la función, bueno, pues simplemente tenemos que utilizar esta ecuación de aquí. Ahora bien, recordad lo siguiente, que si los incrementos en la variable x se aproximan a 0, bueno, pues que este cociente diferencial realmente lo podemos aproximar a la derivada de f en el punto A. Es decir, que este cociente diferencial, bueno, pues que lo podemos aproximar a la derivada cuando x es igual a A. Recordad lo siguiente, que cuando queremos obtener la pendiente de la recta secante, como estamos con dos puntos, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear este cociente de aquí. Ahora bien, si estamos con un punto, bueno, pues como estamos con la recta tangente, ¿cómo obtenemos nosotros la pendiente de la recta tangente? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear este mismo cociente diferencial que tenemos aquí, pero simplemente tenemos que obtener el límite de este cociente diferencial cuando el incremento de la variable x tiende a 0, y ya sabemos que esto es igual a la derivada de la función. Bueno, pues recordar que mientras estos incrementos de aquí sean muy próximos a 0, recordar que hacen referencia a esta diferencia que tenemos aquí tenemos el punto A y aquí tenemos a x sub 1, bueno, pues la distancia que hay entre estos dos puntos ya sabemos que es el incremento de la variable x. Bueno, pues si este incremento de la variable x se va aproximando cada vez más a 0, bueno, pues ya sabemos que este cociente diferencial lo podemos aproximar a la derivada de la función. Y despejando para el incremento de y,
que ya sabemos que es el cambio en la función, bueno, pues ya vemos que lo podemos aproximar a esto de aquí, simplemente, como digo, despejando para el incremento de y, bueno, pues esto lo pasamos al otro lado, y ya vemos que el incremento de la variable y, bueno, pues que se aproxima a esto de aquí, a la derivada, cuando x es igual a, multiplicada, bueno, pues por el incremento de la variable x. Ahora bien, ya vemos que cuando tenemos el incremento en y y cuando tenemos el incremento en x, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos los incrementos. ¿Cómo se les llama a dx y a dy? Bueno, pues a dx y a dy, bueno, pues se les conoce como diferenciales. Bueno, pues aquí tenemos la diferencial de x y aquí tenemos la diferencial de y. Y nos dice lo siguiente, que a estas cantidades que tenemos aquí, bueno, pues que realmente se les denomina diferenciales, y ya vemos que se denotan como dx y también como dy. Ya vemos que realmente el incremento de la variable x es igual a la diferencial de x, y eso lo vamos a ver ahora visualmente. Y ya vemos que la diferencial de y, bueno, pues que es igual a la derivada cuando x es igual a multiplicada por la diferencial de x. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues ya sabemos lo siguiente, que tenemos de y entre dx, que ya sabemos que es igual a la derivada de la función cuando x es igual a, bueno, pues pasando la diferencial de x al otro lado, porque recordar que aquí tenemos este cociente diferencial, bueno, pues pasando la diferencial de x al otro lado, ¿qué obtenemos? Bueno, pues ya vemos que tenemos de y es igual a la derivada de la función cuando x es igual multiplicada por la diferencial de x. Entonces ya vemos lo siguiente, que realmente como el incremento de x es igual a la diferencial de x, bueno, pues con esto no tenemos problemas. ¿Con qué tenemos problemas? Bueno, pues ya vemos que tenemos problemas con la diferencial de y y también con el incremento de y, porque ya vemos que no son iguales. No son iguales, pero realmente los podemos aproximar. Los podemos aproximar siempre y cuando el incremento de x se aproxime a 0. ¿Por qué? Bueno, pues ya vemos que la diferencial de y es igual a esto, y ya vemos que el incremento de y lo podemos aproximar a esto de aquí. Aquí, bueno, pues realmente tenemos lo mismo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el incremento de la variable x es igual a la diferencial de x. Bueno, pues como esto es igual a esto, y aquí tenemos esta aproximación, bueno, pues podemos sacar en claro que tenemos esta aproximación de aquí, que el incremento de la variable y, bueno, pues que se puede aproximar realmente a la diferencial de y. Y esto siempre es así, siempre y cuando el incremento de x, bueno, pues que se aproxime a 0. Y para terminar de entenderlo, bueno, pues aquí tenemos nuevamente esta gráfica. Aquí tenemos el punto A y aquí tenemos a x sub 1, pero recordar que lo podemos representar de esta manera. Bueno, pues aquí tenemos esta recta tangente y aquí tenemos este punto que ya sabemos que pertenece a x sub 1. Bueno, pues aquí también tenemos este punto de aquí. ¿Qué podemos decir de la distancia que hay entre este punto y este otro punto? Bueno, pues ya sabemos que es igual al incremento de la variable x. Contando que estamos con la gráfica, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos el incremento de la variable x. Pero, ¿qué podemos decir del cambio de la variable x cuando estamos con la tangente? Bueno, pues ya vemos que tenemos el mismo cambio, ya vemos que tenemos la misma distancia. Bueno, pues podemos sacar en claro que el incremento de la variable x siempre va a ser igual a la diferencial de x. Ahora bien, ya vemos que aquí tenemos el incremento de la variable y y aquí tenemos la diferencial de y. Bueno, pues ya vemos que realmente no son iguales. Ahora bien, si este punto mejor dicho, se va aproximando cada vez más a, ya sabemos que este incremento de la variable x, bueno, pues que se va aproximando cada vez más a 0, bueno, pues podemos sacar en claro que si eso es así, bueno, pues ya vemos que estos puntos que tenemos aquí, bueno, pues que se van aproximando a los que tenemos en la gráfica. Y recordar que esto ya lo vimos en el vídeo anterior con la linealización. Bueno, pues ya vemos que si nos aproximamos a este punto de aquí, bueno, pues ya vemos que estos valores funcionales se van aproximando cada vez más. O lo que es lo mismo, ya vemos que el incremento de la variable y se va aproximando cada vez más a la diferencial de y. Bueno, pues podemos sacar en claro que siempre que queramos obtener el incremento de la variable y, ya sabemos que tenemos que obtener la diferencial de y. Y esto lo podemos aproximar siempre y cuando el incremento de la variable x se aproxime a 0. Y recordar que el incremento de la variable x es igual a la diferencial de la variable x. Bueno, pues aquí tenemos la definición de las diferenciales. La diferencial de la variable independiente x es un número diferente de 0, delta de x, y se denota como dx. Bueno, pues ya vemos que dx es igual al incremento de la variable x. Y ya lo habíamos visto, recordar que teníamos esta función de aquí, aquí tenemos estos dos puntos, y si nosotros dibujamos esta tangente, bueno, pues haciendo referencia a este segundo punto, bueno, pues como estamos a la misma distancia, ya sabemos que el cambio de la variable x tiene que ser igual a la diferencial de x.
Y ya sabemos que si f es una función diferenciable en x, entonces la diferencial de la variable dependiente y, bueno, pues ya sabemos que se denota como dy, es decir, que tenemos esto de aquí, recordar. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues ya sabemos lo siguiente, que para obtener la derivada de una función, bueno, pues ya sabemos que tenemos este cociente diferencial. Que esto ya sabemos que es igual a la derivada de la función. Bueno, pues despejando para la diferencial de y, y esto lo podemos hacer así porque esto es un cociente diferencial, bueno, pues como digo, despejando para la diferencial de y, ¿qué obtenemos? Bueno, pues ya vemos que tenemos la diferencial de y es igual a la derivada de la función multiplicada por la diferencial de x. O lo que es lo mismo, si estamos con un punto en concreto, bueno, pues ya sabemos que la diferencial de la variable y, bueno, pues ya sabemos que es igual a la derivada de la función cuando x es igual a multiplicada por el incremento de la variable x. Y esto es así porque ya sabemos que la diferencial de x es igual al incremento de la variable x. Cuando estamos solo con la variable x, bueno, pues lo representamos con la diferencial de x. Y cuando ya estamos con un punto en concreto, cuando x es igual a un valor en concreto, bueno, pues simplemente lo representamos con el incremento de la variable x. Pero ya sabemos que es lo mismo. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar un ejercicio y nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar el incremento de la variable y también la diferencial de y para la siguiente función. Y luego en el apartado b, bueno, pues tenemos que comparar estos dos valores cuando x es igual a 6 y cuando el incremento de la variable x, o lo que es lo mismo, cuando la diferencial de x es igual a 0,02. Bueno, pues ya sabemos que para obtener el incremento de la variable y, bueno, pues ya sabemos que tenemos el incremento de la variable y es igual a esto de aquí. Tenemos a, ya sabemos que tenemos x sub 1 es igual a más el incremento de la variable x, bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. Menos, ya sabemos que usamos la propia función. Ahora bien, si estamos solo con x, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, el incremento de la variable y es igual a f de x más el cambio de la variable x menos la función. ¿Y cómo obtenemos nosotros la diferencial de y? Bueno, pues ya sabemos que tenemos de y entre dx es igual a la derivada de la función, o lo que es lo mismo, como tenemos que despejar para la diferencial de y, bueno, pues ya sabemos que la diferencial de y es igual a la derivada de la función por la diferencial de x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que el incremento de la variable y, bueno, pues ya sabemos que lo obtenemos de esta manera. Simplemente hay que sustituir estas x que tenemos aquí por lo que tenemos aquí dentro de los paréntesis y ya vemos que obtenemos esto de aquí. Bueno, pues expandiendo el binomio, bueno, pues ya vemos que obtenemos esta parte de aquí y factorizando el incremento de x, bueno, pues ya vemos que llegamos a esta parte de aquí. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la diferencial de y? Bueno, pues ya sabemos que la diferencial de y es igual a la derivada de la función multiplicada por la diferencial de x. Bueno, pues, ¿cuál es la derivada de la función? Bueno, pues ya sabemos que tenemos esto de aquí. Bueno, pues ahora simplemente ya sabemos que tenemos la derivada de la función multiplicada por la diferencial de x. Bueno, pues aquí tenemos el incremento de la variable y aquí tenemos la diferencial y. Ahora en el apartado b, bueno, pues tenemos que comparar estos dos valores cuando x es igual a 6 y cuando el incremento de la variable x, o lo que es lo mismo, cuando la diferencial de x es igual a 0,02. Recordar que la diferencial de x y el incremento de x es siempre igual. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente sustituir los valores. Bueno, pues ya sabemos que para el incremento de la variable y, bueno, pues habíamos obtenido esto de aquí. Bueno, pues realizamos las correspondientes sustituciones y ya vemos que obtenemos 1,282. Ahora, para obtener la diferencial de y, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta ecuación de aquí. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, recordar que la diferencial de x es igual al incremento de la variable x. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que llegamos a 1,28. Bueno, pues ya vemos que como el incremento de la variable x se aproxima a 0, bueno, pues podemos sacar en claro que el incremento de la variable y, bueno, pues que lo podemos aproximar a la diferencial de y ya lo vemos, ya vemos que esto se aproxima a esto. Y ya vemos que esto es así porque, como digo, este incremento, el incremento de la variable x, bueno, pues se aproxima a 0. Como se aproxima a 0, ya sabemos que el incremento de la variable y la podemos aproximar a la diferencial de y ya lo vemos. Ahora bien, si os fijáis, para el incremento de la variable y habíamos obtenido esta ecuación de aquí. Y para obtener la diferencial de y, bueno, pues habíamos obtenido esta parte de aquí. ¿Cuál es la diferencia que hay? Porque ya vemos que el incremento de la variable x es igual a la diferencial de x. Bueno, pues como ya vemos que esta parte
es igual a esta otra. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues es este término de aquí. Ahora bien, como el incremento de la variable x es muy pequeño, bueno, pues ya vemos que este cambio es insignificante. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues que para obtener realmente el incremento de la variable y, con hacer esto de aquí nos hubiera valido. ¿Por qué? Porque ya vemos que el incremento de la variable x se aproxima a 0. Y eso quiere decir que el incremento de la variable y lo podemos aproximar a la diferencial de y. Bueno, pues antes de continuar con los ejercicios, vamos a hacer un pequeño repaso a la linealización que vimos en el vídeo anterior. Bueno, pues recordar que partimos de esta ecuación de aquí. Aquí tenemos el incremento de la variable y. Bueno, pues si despejamos para este término, bueno, pues ya vemos que obtenemos esto de aquí. Ahora bien, recordar que el incremento de la variable y, bueno, pues que ya sabemos que lo podemos aproximar a la diferencial de y. Y esto lo podemos hacer así, siempre y cuando el incremento de la variable x se aproxime a 0. Si el incremento de la variable x se aproxima a 0, ya sabemos que el incremento de la variable y lo podemos aproximar a la diferencial de y. Bueno, pues como lo podemos aproximar a la diferencial de y, bueno, pues ya vemos que la parte de la izquierda se aproxima a esto de aquí. Esta vez estamos empleando la diferencial de y. Recordar que si hacemos este cambio, estamos con una aproximación. En cambio, si hacemos este cambio, bueno, pues como ya sabemos que es igual a esto de aquí, aquí no estamos con aproximaciones. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la diferencial de y? Bueno, pues ya sabemos que es igual a esto de aquí, o lo que es lo mismo, ya sabemos que es igual a esto de aquí. Aquí simplemente se está empleando el incremento de la variable x, pero ya sabemos que es igual a la diferencial de x, recordar. Pero como os decía antes, cuando estamos con la variable x, bueno, pues lo representamos de esta manera, con la diferencial de x. En cambio, si x ya tiene un valor en concreto, bueno, pues empleamos el incremento de la variable x, pero ya sabemos que es lo mismo. Bueno, pues si el diferencial de y es igual a esto de aquí, bueno, pues haciendo la correspondiente sustitución, bueno, pues ya vemos que llegamos a esta aproximación de aquí. Y aquí realmente tenemos la linealización. Si x es igual a, bueno, pues ya sabemos que la diferencial de x, o lo que es lo mismo el incremento de la variable x, es igual a x menos a. Bueno, pues haciendo la correspondiente sustitución, ya vemos que llegamos a la linealización. Es decir, que cuando el incremento de la variable x se aproxima a 0, recordar que estamos con el punto A, bueno, pues si el punto x1 se va aproximando cada vez más a A, bueno, pues ya sabemos que el incremento de la variable x se va aproximando cada vez más a 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si estamos con esta tangente y estamos aquí con esta función, mejor hecha, bueno, pues ya sabemos que si nos estamos aproximando cada vez más a este punto, bueno, pues podemos sacar en claro que estos valores funcionales que tenemos empleando la propia función, bueno, pues que se aproximan a los valores funcionales empleando la linealización. Recordar. Bueno, pues sabiendo que tenemos esta aproximación de aquí, vamos a realizar unos ejercicios y nos dice lo siguiente, que tenemos que usar esta aproximación de aquí para aproximar 2,01 elevado al cubo. Bueno, pues recordar lo siguiente, ya sabemos que tenemos 2 elevado al cubo es igual a 8. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuánto nos estamos alejando del 2? Bueno, pues nos estamos alejando 0,01. Bueno, pues dentro de los paréntesis, en teoría tenemos 2 más 0,01. Ya sabemos que aquí tenemos a x y aquí tenemos el incremento de la variable x. Eso es lo que nos estamos alejando del 2, porque nosotros ya sabemos cómo obtener 2 elevado al cubo. Bueno, pues esto es lo que nos estamos alejando del 2, como digo. Bueno, pues empleando esta aproximación de aquí, bueno, pues realmente tenemos lo siguiente. Tenemos f de 2 más el cambio que sufre la variable x, todo esto elevado al cubo. Bueno, pues ya sabemos que lo podemos aproximar a esta parte de aquí. ¿Cuál es la función? Bueno, pues habíamos visto que realmente x es igual a 2 y que el cambio de la variable x, bueno, pues ya sabemos que es igual a 0,01. Bueno, pues aquí tenemos la función. Y como digo, esta parte de aquí, empleando las variables, bueno, pues ya sabemos que es igual a esta otra parte de aquí. Simplemente hay que sustituir lo que tenemos dentro de los paréntesis por la variable x. Bueno, pues ¿por dónde continuamos? Bueno, pues acabamos de obtener esta parte y esta otra parte de aquí. Ya sabemos que la parte de la izquierda se aproxima a la parte de la derecha. ¿Qué nos falta en la parte de la derecha? Bueno, pues nos falta obtener la derivada de la función y también la diferencial de x. Pero la diferencial de x ya sabemos que es igual al incremento de la variable x, que ya sabemos que es igual a 0,01. Bueno, pues simplemente, como digo, tenemos que obtener la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de la función? Bueno, pues ya sabemos que tenemos dy entre dx. Bueno, pues ya sabemos que es igual, en este caso, como tenemos esta función de aquí, bueno, pues es igual a 3 por x elevado a la 2. Ahora bien, realmente necesitamos la diferencial de y, porque ya sabemos que esta parte
es igual a la diferencial de y. Recordar que la diferencial de y es igual a la derivada de la función multiplicada por la diferencial de x. Simplemente esto lo pasamos al otro lado. Bueno, pues esto lo pasamos, como digo, al otro lado. ¿Y qué tenemos? Tenemos la diferencial de y es igual a 3 por x elevado a 2 por la diferencial de x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que este término de aquí hace referencia a la diferencial de y, porque ya sabemos que la diferencial de y entre la diferencial de x es igual a la derivada de la función. Bueno, pues despejando para la diferencial de y, ya sabemos que la diferencial de y es igual a la derivada de la función por la diferencial de x. Bueno, pues ya sabemos que esta parte de aquí es igual a la diferencial de y. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente recalco esto para que no obtengáis solo la derivada, sino que obtengáis la derivada y la multipliquéis por la diferencial de x. O lo que es lo mismo, que la multipliquéis por el incremento de x, porque ya sabemos que el incremento de x es igual a la diferencial de x. Bueno, pues, ¿qué acabamos de obtener? Aquí lo tenemos, ya sabemos que esto realmente lo podemos aproximar con lo que tenemos en la parte de la derecha. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya sabemos que x es igual a 2 y que el incremento de la variable x es igual a 0,01, esto que tenemos aquí. Bueno, pues ya sabemos que esto lo podemos aproximar a esto de aquí. Realizando las correspondientes sustituciones, ya vemos que se aproxima a 8,12. Bueno, pues vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice lo siguiente, que la arista de un cubo, bueno, pues que mide 30 centímetros con un error posible de más o menos 0,02 centímetros. ¿Cuál es el máximo error posible aproximado en el volumen del cubo? Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí? Que tenemos un cubo que depende de una arista. Bueno, pues esta arista mide 30 centímetros. Ahora ya sabemos que tiene este error. ¿Qué quiere decir esto? Que puede medir o 0,02 centímetros más que esta de aquí, o que puede medir 0,032 menos centímetros que la que tenemos aquí. Bueno, pues como tenemos que encontrar el máximo volumen posible, bueno, pues nos tenemos que quedar con esta parte de aquí. Es decir, que tenemos 30 centímetros por un lado más el error 0,02. Ahora bien, como ya vemos que aquí tenemos puntos diferentes, bueno, pues realmente aquí tenemos una diferencia. Bueno, pues ya sabemos que partimos del volumen del cubo, que es igual a x al cubo, y luego ya sabemos que tenemos esta diferencia de aquí, es decir, ya sabemos que este punto es diferente a este punto. Bueno, pues tenemos que llegar a esta diferencia de aquí. ¿Cómo llegamos a esta diferencia de aquí? Bueno, pues ya sabemos que esto lo podemos aproximar a la diferencial de y. Y ya sabemos que la diferencial de y es igual a la derivada de la función multiplicada por la diferencial de x. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Ya sabemos que esta parte es igual a esta de aquí. Y ya sabemos que el incremento de la variable y, bueno, pues ya sabemos que es igual a esto de aquí. Ahora bien, recordar que queremos llegar a esta diferencia. ¿Cómo llegamos a esta diferencia? Bueno, pues simplemente tenemos que despejar para este término. Bueno, pues despejando para este término ya vemos que llegamos a esto de aquí. Y como lo de la parte de la izquierda es igual al incremento de la variable y, bueno, pues ya sabemos que el incremento de la variable y se aproxima a esto de aquí. Porque recordar que el incremento de la variable y lo aproximamos a la diferencial de y siempre y cuando el incremento de la variable x se aproxime a 0. Bueno, pues sabiendo esto, aquí tenemos la correspondiente diferencia. Ahora simplemente tenemos que obtener la derivada. Bueno, pues ¿cómo obtenemos la derivada? Ya sabemos que tenemos esta función de aquí. Bueno, pues aquí tenemos la derivada multiplicada por el incremento de la variable x. ¿Por qué? Porque estamos con la diferencial de y. En este caso estamos con la diferencial del volumen. Pero ya sabemos que tenemos lo siguiente, dv entre dx es igual a la derivada de la función, despejando para la diferencial del volumen. Bueno, pues tenemos la diferencial del volumen es igual a la derivada por la diferencial de x. Bueno, pues ya habíamos visto que x es igual a 30 y que el cambio de la variable x es igual a más menos 0,2. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a más menos 54 centímetros. Recordar que esta parte de aquí es igual a esta diferencia que tenemos aquí. Aquí tenemos dy, es como si tuviésemos dy, y aquí es como si tuviésemos el incremento de la variable y. Bueno, pues ya sabemos que esto lo podemos aproximar. Bueno, pues aquí tenemos la correspondiente diferencia y la hemos igualado a la diferencial de y. Bueno, pues simplemente teníamos que obtener la diferencial de y. Bueno, pues aquí la teníamos y luego sustituyendo los correspondientes valores, bueno, pues llegábamos al resultado. Bueno, pues antes de acabar el vídeo, vamos a ver cómo representamos nosotros las reglas de las derivadas que hemos visto en vídeos anteriores
pero empleando las diferenciales. Bueno, pues ya vemos que si u es igual a esta función y que v es igual a esta otra función, y si tenemos y es igual a la suma de estas dos funciones, entonces podemos sacar en claro que la derivada de la función y, bueno, pues es igual a la suma de las derivadas de las funciones. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la diferencial de y? Ya sabemos que esto lo podemos pasar al otro lado. Bueno, pues lo pasamos al otro lado. Ahora la diferencial de x puede multiplicar a todos los términos que tenemos dentro de los corchetes y ya vemos que nos queda esta parte de aquí. Bueno, pues aquí tenemos la diferencial de la variable u y aquí tenemos la diferencial de la variable v. Recordar que como u es igual a f de x y si hacemos su derivada, bueno, pues ya sabemos que la derivada de u, bueno, pues tenemos du entre dx es igual a la derivada de la función despejando para la diferencial de u. Bueno, pues ya vemos que du es igual a la derivada de la función multiplicada por la diferencial de x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues hemos representado la regla de suma empleando las diferenciales. Bueno, pues haciendo lo mismo con las demás reglas, la del producto y la del cociente, bueno, pues llegamos a esto de aquí. Pero recordar que simplemente tenéis que pensar en este cociente que tenemos aquí. Si tenemos este cociente, que ya sabemos que es igual a la derivada, bueno, pues despejando para el numerador, vamos a llegar a esto que veis aquí. Bueno, pues para que lo veáis con un ejemplo, vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que encontrar la diferencial de y para esta función de aquí. Bueno, pues como digo, partimos de este cociente de aquí, que ya sabemos que es la derivada de la función. Bueno, pues como se trata de un producto, ya sabemos que tenemos la primera función por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera función. Bueno, pues, ¿qué nos está pidiendo el problema? Nos está pidiendo obtener la diferencial de y. Bueno, pues ya sabemos que esto lo tenemos que pasar al otro lado, porque si lo pasamos al otro lado, ya sabemos que obtenemos la diferencial de y. Bueno, pues pasando la diferencial de x al otro lado, ya vemos que obtenemos esto de aquí. Bueno, pues aquí tenemos la diferencial de y. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a acabar con el tema de las aplicaciones de la derivada, donde vamos a ver el método de Newton. ¡Hasta la siguiente!